Ya, adelante, hermana Ya, Beatriz. ya. Oremos. Bendito Señor, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira estos tus hijos que te amamos, Señor, que deseamos este tiempo maravilloso, donde, Señor, queremos escuchar tu palabra y queremos, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, todo uno solo, Señor, podamos apreciar, entender y guardar este conocimiento, Señor. Te damos gracias por este momento, gracias por los que estamos aquí y gracias, Señor, por los que no han podido o se van a reunir más tarde. Ponemos, Señor, todo en tus divinas manos, Señor. Con todo nuestro corazón, Señor, darte de la honra, darte la gloria. Y Señor, aquí estamos en tu presencia, Señor, dándote el honor, dándote la gloria, dándote las gracias por todo lo que nos tienes para hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Bendito. Pues como ya señalé, hoy vamos a estudiar las incidencias en la conversión de Saulo. Vamos a ver una serie de detalles que nosotros podemos extraer de aquella experiencia que vivió Saulo y de todo aquello que ocurrió en aquellas circunstancias, ¿verdad? Circunstancia buena donde Dios hizo una obra extraordinaria. Lo primero a considerar es que Saulo era un hombre muy fiel a su religión. Y vamos a comenzar de una vez buscando una cita bíblica que no es Hechos 9, sino Filipenses, capítulo 3. Es para que nosotros veamos cuál era la característica de este hombre. Filipenses, capítulo 3. Vamos a ver cómo era Saulo en su vida religiosa, cómo el hombre se comportaba, de qué manera él pues actuaba en lo que era su vida religiosa. Así que el hombre era muy fiel a su religión. Vamos a ver, Filipenses capítulo 3. Alguien, por favor, que se lea los versículos 5 y 6. Hermana Juliela. Filipenses 3, 5, 6 dice: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a serlo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí Pablo está haciendo un pequeño resumen de un currículo de su vida, de lo que él era. Es para que nosotros tengamos una idea del ambiente en el cual Pablo se formó, un ambiente judío, ortodoxo, venía de uno de los grupos religiosos de su época principales, que eran los fariseos. Y noten todo lo que él está diciendo allí. Perseguidor de la iglesia en cuanto al celo. ¿A quién? No era celo a Dios, aunque él pensaba que lo que él tenía era celo por Dios, pero era celo por su religión, por las creencias que a él le habían inculcado desde pequeño. Así que, hermanos, estamos viendo a un hombre muy fiel a su religión, un hombre que estaba dispuesto a lo que fuese para defender lo que él consideraba que era la verdad, que él consideraba que era la verdadera fe. Ahora, hay una pregunta y aquí ustedes van a comenzar a opinar. ¿Qué diferencias, escuchen bien esta pregunta, qué diferencias usted puede señalar entre religión y relación con Dios? Vamos a ver, ¿qué diferencias ven entre religión
y relación con Dios. Sí, vamos a comenzar por religión. Dicho sea de paso, nosotros los seres humanos somos por naturaleza religiosos. Somos muy dados, muy inclinados a una cosa o la otra, sea un dios o lo otro. Porque lo vemos en la India, lo vemos en la China, entre nosotros mismos. Religión es es un seguimiento de reglas y ordenamientos humanos que uno, creyendo que lo está haciendo correcto, él lo sigue fielmente, pero sin ninguna convicción o devoción. Religión, ya conversión, ya es una relación, ya eso ya es una intimidad, es un caminar, ya es algo que es diferente a uno conocer a alguien, uno tener una intimidad con alguien, caminar. El caso de matrimonio y el noviazgo. A veces uno está enamorado y puede invitarlo a compartir un helado. Pero cuando ya hay una relación, ya se conoce más de cerca a la otra persona. Ya se vive una vida más profunda con lo que uno cree. Okay. ¿Alguien más quiere opinar? Diferencia. ¿Qué diferencias ven entre religión y relación con Dios? ¿Don Antonio? Yo creo que la relación con Dios es la unión, el creer, el sentirnos, estar en comunicación, en comunión con el ser que nos creó, Dios, ¿no? Mientras que la religión es cómo expresamos o llevamos a cabo esa fe que tenemos en Dios, ¿no? Y como dice el pastor, pues ya en cómo lo llevamos a cabo en este mundo, pues ya entra el factor humano, del hombre, leyes del hombre, que a veces están alineadas con Dios, a veces no. Entonces yo lo veo como lo que somos delante de Dios y cómo lo vivimos en el mundo. Ustedes saben que en la Biblia solo se menciona la palabra religión 2 veces. Está en el Nuevo Testamento. 2 veces solamente. La menciona Pablo en Hechos 17, cuando estaba visitando Atenas. Pablo fue a Atenas y habló en el Areópago. Y también la menciona Santiago. Creo que en el capítulo 2, no recuerdo ahora exactamente el capítulo, pero creo que en el capítulo 2 habla de su epístola acerca de la religión. Ahora, miren, hermanos, una cosa, y es que cuando estamos hablando solo del aspecto religioso, la religión no transforma el corazón. Porque miren qué es lo que pasa con el aspecto religioso. Una persona puede hacer de cualquier creencia una religión. No vamos nosotros a decir los musulmanes, los budistas, en fin, ok, ellos tienen una religión, pero cualquier persona, aún creyendo y leyendo la Biblia, puede convertirse en un religioso, puramente religioso. Y la religión no transforma el corazón de la persona, pero la relación con Dios cambia la vida de una persona. ¿Qué era lo que Pablo tenía? Religión. Por eso no había en él una transformación. Nosotros podemos llamarle religión, como dice el hermano Antonio, a las prácticas de nuestra manera de vivir. Porque si de hecho alguien nos ubica a nosotros en un plano, nos va a ubicar en el plano de los religiosos. Van a decir, ustedes son religiosos. Bueno, ese es el concepto que tienen. Y no es que no tiene razón, pero cuando nosotros vamos a la profundidad con Dios, vamos a más allá de una religión, vamos a una relación con Dios. Y esto es lo que establece la diferencia en la vida de una persona.
Así que creo que nadie más iba a opinar. Hermana Beatriz. Adelante, hermana Beatriz. Micrófono, ¿ya? Ya. Sí. ¿Sabe qué, pastor? En este momento estoy pensando en tantas, como, bueno, no como en sectas y también dentro de la religión cristiana, que los adventistas, los bautistas, así como esa división que uno puede captar con nombres de las iglesias, hablando dentro de las iglesias evangélicas, los presbiterianos y todo eso se debe a que nosotros como que estamos creando como esas divisiones que nos puede separar y alejar de la verdad que está en la Biblia y que podemos entender realmente a lo que Dios envió a su Hijo Jesucristo. A usted me está preguntando o está haciendo un comentario, porque no, es una pregunta, si esos grupos causan, mire, hermana, y bueno, y los demás. Y yo he pensado, después de muchos años, que esas divisiones son una bendición en vez de ser un problema. ¿Saben por qué? Porque el ser humano tiende a monopolizar todo. Y cuando el poder está concentrado en una persona, hay problemas. El poder corrompe. Y si tuviésemos, digamos, bueno, hay un papa católico que representa la autoridad en la Iglesia Católica. Si hubiera un papa evangélico, pues tendríamos un problema enorme. Porque es que el poder corrompe y eso está demostrado. Hay una frase que aprendí hace muchos años que dice, toda forma de poder tiende a la corrupción y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, yo creo que todos estos grupos, que si bien tienen nombres diferentes, pero cuando estamos hablando de grupos verdaderos, tienen sana doctrina. Entonces, cuando uno mira digamos, las diferentes denominaciones, las diferencias son en algunas prácticas, en doctrina es lo mismo, porque ¿cuál es el fundamento? Vamos a poner un ejemplo, los presbiterianos, los bautistas, los pentecostales, cuando nosotros analizamos cuál es el fundamento, es la Biblia, es la Biblia. Entonces ya ahí tenemos un factor común, no hay la situación de decir que hay otra cosa que tiene la misma autoridad que la Biblia, que es el problema que pasa con el catolicismo, que dice que tanto tiene autoridad el magisterio como la tradición que la Biblia. Entonces, el magisterio es las enseñanzas de algunos doctores de la iglesia como Agustín, como Tomás de Aquino y como muchísimos otros. Lo que ellos dijeron se lleva el mismo valor de lo que dice el apóstol Pablo y también la tradición. Por ejemplo, una tradición, María subió al cielo en cuerpo y alma. Es una tradición. Pero cuando estas cosas se juntan, ahí sí vamos a tener un problema. Y esa es la diferencia que hay en cuanto al catolicismo, del caso nuestro. Ahora, cuando hablamos de las diferentes denominaciones cristianas, ya eso es otra cosa, porque aunque haya algunas diferencias, por ejemplo, un hermano pentecostal considera que con el gozo que él recibe, él puede dar un salto aquí y está adorando a Dios, y nosotros consideramos que no hay necesidad de dar un salto para adorar a Dios, pero ya esas son formas, ya. Ahora, cuando estamos hablando ya de la vida de una persona, cuando estamos hablando de la fe de una persona, cuando estamos hablando de la manera de vivir, cuando cree que la Biblia
solo la Biblia es palabra de Dios, que el creyente depende solo de la fe, que depende la salvación solo de Cristo. Es decir, esos elementos son elementos que ya nos van a unir independientemente del grupo que sea. Y yo a veces digo, de verdad que hay diferentes creyentes. Por ejemplo, hay hermanos que se sienten bien en un lugar donde haya mucha bulla y ellos y sienten ese gozo y entonces y allí están adorando a Dios. Otros no nos sentimos tan bien donde hay tanta bulla y tantas cosas. Por eso yo creo que Dios ha permitido esto y todo esto es para bien. Todo esto es para bien. Así que tristemente, si fuésemos un solo grupo, hermanos, las cosas no funcionaran tan bien. Miren, en 30 segundos les voy a explicar esto que pasa, por ejemplo, con nosotros los bautistas. Nosotros no tenemos un gobierno central. El gobierno nuestro es congregacional. No hay un jefe. Nosotros no tenemos, sí tenemos convención, sí tenemos asociaciones de iglesia, pero son instituciones que trabajan autónomas para ayudar a las iglesias, para hacer cosas en común. Por ejemplo, la Convención Bautista Internacional tiene misioneros en diferentes lugares del mundo, fundando iglesias, haciendo trabajo comunitario. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, con el aporte que enviamos las iglesias, es que se cubre los gastos de esos misioneros que están en diferentes lugares del mundo. Y de esa manera se colabora, pero entre los bautistas, por ejemplo, no hay un pastor que es el jefe de todo el mundo, eso no existe, sino que cada iglesia tiene su propio gobierno. Lo que nosotros aquí decidimos como iglesia, eso es lo que va, no va a venir nadie a decirnos, no, tienen que... Ahora, ¿qué cuidamos? Una doctrina común, que nosotros tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Jesucristo es el Salvador, la santidad es el estilo de vida del cristiano, la Biblia es nuestro gobierno y regla. Esos principios sí, eso los mantenemos, pero en cuanto a lo otro, pues no está esa dependencia así. Hermana Magnolia creo que va a decir algo. Les quiero decir es que el hermano Francisco ha tratado de entrar y dice que no le han permitido. Él lo puso en el chat de WhatsApp. Pero No sale. no ha aparecido aquí. Yo le voy a decir que entre otra vez para que usted le permita entrar. Que se asegure que está usando el enlace para... Sí, eso es, que para esta revise reunión. bien que el link está, la numeración es correcta. Bueno, hermano, Saulo salió a perseguir a los cristianos en el extranjero, ¿verdad? Y fue llegando a Damasco que tuvo su primer encuentro con Dios. Vamos a ver esto, vayamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, vamos a ver los versículos desde el 3 hasta el 5. La semana pasada lo leímos, pero vamos a repasar esto otra vez. Hoy vamos a sacar unas enseñanzas un poco diferentes de lo de la semana pasada. Vamos a ver. Hechos 9 del 3 al 5. Hermana Beatriz. Ya. Hechos 9 del 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, ya sabemos la historia. Saulo salió a perseguir a los cristianos. Y él salió a perseguir a los cristianos. ¿Qué fue lo que lo motivó a salir a perseguir a los cristianos?
su celo religioso, ¿verdad? Saulo decía, esta gente son falsos y quieren destruir la religión verdadera que es la nuestra. Entonces vamos a destruirlo a ellos. Así que es aquí donde Saulo tiene su primer encuentro con Dios. Ahora, una pregunta, ¿había Saulo leído la Biblia antes de ese momento? ¿Qué ustedes piensan? Sí. ¿La había leído? El Antiguo Testamento, sí. ¿Y cómo ven esto, hermano? Una persona está leyendo la Biblia. Sin embargo, no está haciendo las cosas que al Señor le agrada. Y está leyendo una Biblia, tiene una Biblia. Déjeme decirle que los judíos desde pequeñitos comienzan a enseñarle la Torá. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, se les empieza a enseñar. Ahora, ¿por qué usted piensa que Saulo leía la Biblia antes de comenzar a perseguir a los cristianos? Ya yo lo expliqué. Era fariseo, era de la religión judaica. Era fariseo, Y hermano. estudiaba la Torá. Miren una cosa para que tengamos una idea de esto. Era maestro. Sí, era un rabino. Era un rabino. Ya había pasado por todo ese proceso para llegar a rabino. Ahora, en aquel tiempo las escuelas no era lo que hoy nosotros entendemos. Las escuelas no era un lugar donde había un maestro que iba a enseñarle a la persona historia, gramática, enseñarle, qué sé yo, matemáticas y esas cosas. Las escuelas eran escuelas religiosas allá en Israel. ¿Qué era lo que se les enseñaba? Se le enseñaba a leer, sí, a escribir, pero a través de la ley de Moisés, a través de lo que el Antiguo Testamento decía. Se le ponía a leer a los profetas y eso era la escuela. Y cuando se formaban en estas escuelas, era en este orden. Por ejemplo, las escuelas griegas no se basaban en la Biblia, se basaban en la filosofía de los griegos, en todas aquellas mitologías y todas aquellas cosas. Entonces, habían maestros que eso era lo que hacían, le enseñaban a los niños acerca de estas cosas y la persona crecía en medio de aquella cultura. Así que Saulo había leído la Biblia, y cuando hablo de la Biblia es lógico el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Ahora, él lo había hecho conforme a la doctrina farisea. Noten, había leído la Biblia y cuando él leía la Biblia, él ponía reverencia, él sabía que era la palabra de Dios, pero ¿cómo lo estaba leyendo? Lo estaba leyendo conforme a la doctrina farisea. Por ejemplo, si usted y yo estudiamos la Biblia y nosotros partimos de interpretar la Biblia dependiendo de un pensamiento de alguien, va a haber problema. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero leer en la Biblia y que la palabra de Dios me hable, yo voy a llevar ese mensaje al pensamiento de alguien. Y entonces yo no voy a tener la verdad original que Dios ha querido revelarme a mí, porque voy a estar limitando lo que Dios hizo decir a lo que una persona ha interpretado por ahí. Entonces, como este hombre había leído la Biblia desde pequeño, aprendió a leer leyendo la Biblia, instruido a los pies de Gamaliel, que era el mejor maestro de los fariseos que había en esa época, en ese tiempo. Ahora, por esta razón, no había ocurrido en él ninguna transformación, porque miren, Pablo perseguía a la iglesia y él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿realmente él tenía a Dios en su vida? ¿Lo tenía realmente? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Van a ver, si piensa que sí, sin haber conocido a Cristo. Bueno, como él seguía esa religión, pensaba que él tenía a Dios, pero ¿Pero lo tenía realmente? no. Él pensaba.
Pero, ¿por qué él no tenía al Señor? ¿Por qué? Porque lo que él tenía era solo la doctrina de los fariseos. Y los fariseos se basaban en la Biblia. Noten lo que Jesús dijo en una ocasión, está en Mateo 23, no lo vamos a leer, pero bueno, si alguien quiere anotar esto, Jesús dijo en Mateo 23, miren, todo lo que los fariseos digan, háganlo, pero no lo imiten a ellos, porque ellos dicen y no hacen. ¿Qué es lo que esto significa? Solo tenían una religión, solo era una apariencia, no había una transformación en el corazón. Y lo que Dios busca de sus hijos es que sean transformados, que hay un cambio en el corazón, no que solo se quede en el intelecto, el conocimiento, sino que ese conocimiento pueda producir una transformación en el corazón. Y esto es lo que pasa con Saulo ese día frente a Damasco. Tiene un encuentro personal con Cristo. Y cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, su vida va a cambiar. Sí. Miren, no hay que preguntarle a alguien, mire, usted tuvo un encuentro con Cristo. No, se ve, se ve. Por cierto, el domingo predicaba en Canaán acerca de cuidando nuestro testimonio y terminé el sermón narrando una anécdota de un señor que vendía leña y todo el mundo estaba disgustado con él porque él cortaba la leña y la cortaba 10 centímetros menos que el tamaño legal. Y el hombre vivía estafando toda la comunidad y la gente disgustado. Y un día el hombre se convirtió a Cristo y alguien dijo, se convirtió fulano, y la gente decía, no, es imposible, ese no va a cambiar, ese perverso. Y hubo uno del grupo que dijo, yo voy a ver si es verdad que él se convirtió a Cristo. Entonces fue a una tienda donde él había llevado ese día leña y la midió toda y volvió para atrás y le dijo al grupo, es verdad que él aceptó a Cristo, porque la leña ahora mide 10 centímetros más grande de lo que debe ser. Antes le cortaba 10, ahora. Entonces él dijo, es verdad que el hombre aceptó a Cristo, es verdad que se arrepintió. Porque, hermanos, es que tiene que haber una transformación. Una evidencia. Una evidencia. No es posible que alguien tenga un encuentro con Cristo y se quede en la secreta, que nadie ni siquiera sepa si esa persona ha tenido un cambio en su vida. No estoy diciendo que todo el que tiene un encuentro con Cristo tiene que salir por la calle a decir, yo soy cristiano, tuve un encuentro. No, no, pero tiene que verse, tiene que notarse que hay algo que tiene que ser diferente en la vida de esa persona. Entonces, hermanos, después de aquella experiencia, Saulo estuvo 3 días sin comer y ciego. Vamos a ver. Versos 8 y 9. Vamos a ver lo que dice. Hermana Anabel. Bendiciones, hermanos. El verso 8 y 9 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Tengo una pregunta acerca de esto que acabó de leer nuestra hermana Anabel. ¿Qué usted cree que pasaría con Saulo durante aquellos 3 días que estuvo allí? ¿Qué piensan? O sea, esto es especular nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué piensan? ¿Qué pasaría con Saulo aquellos 3 días sin comer allí y ciego? ¿Qué ustedes creen que estaría pasando? No había pensado. Yo pienso, Hermana Juliela. Lo mismo que usted, Pastor Abreu. Yo pienso que tuvo un encuentro con el Señor, que esos 3 días, 3 días, él se consagró al Señor. Yo me imagino que arrepentirse, alabarlo, a glorificarlo, porque él se había manifestado en su vida y había reconocido lo que él había hecho.
y le daba gloria al Señor por habérsele presentado de esa manera para que él tuviera ese encuentro. Eso pienso yo. Muy bien, ustedes se imaginan lo que es una persona que salga a la calle a decir, no, que yo quiero matar a tal persona, yo quiero destruir esto y 2 días después diga, no, yo amo a esa persona y yo ahora estoy dispuesto a lo que sea por esa persona. Creo que... Madalí. Hola a todos, buenas noches, Dios le bendiga. Yo creo, en mi opinión, que él estuvo en un momento de silencio, o sea, callando su propia voz, porque a veces uno tiene muchos pensamientos y muchas ideas y cosas que uno cree que está haciendo correctas, pero que en ese momento él cayó y murió su propio yo y dejó que Dios sea quien le hablara. Eso es lo que pienso yo. Podemos especular, ¿verdad? Porque no hay... salvo un detalle que sí aparece, que lo vamos a leer ahora, acerca de lo que pasó en ese interín, hermano Antonio. Especulando con usted, dice, pero Sí. yo pienso que también sentiría algún tipo de tormento o algo, porque Dios tiende a quebrantar a uno para que el cambio pues sea verdadero, ¿no? Que penetre bien. Y como dice que no comía, me da la impresión que sí había comida ahí, simplemente estaba en una situación que no tenía ánimo para comer. Yo pienso que Dios lo quebrantó un poco ahí. Sí, sí. A veces tiene Dios que bajarnos bien a nosotros para que podamos reaccionar. Y bueno, no hay nadie más. No, Y, yo solamente usar una sola palabra que la uso siempre, que la menciono. Pablo estaba rumiando en ese tiempo, reflexionando, analizando su vida, analizando, ese es mi, sin temor a equivocarme. Cuando Dios llega a un corazón, toca un corazón y él con ese tipo de encuentro que le tuvo, hermano, es para uno olvidarse de comida y olvidarse del mundo y comenzar a reflexionar, a meditar en lo que a uno le ha pasado. Y es lo que cuando una persona tiene un encuentro de verdad con el Señor, ya uno no duerme. Eso es meditando día y noche en la palabra, de meditando y confrontando la vida de uno, el caminar de uno diario, cómo ha sido mi caminar, qué he hecho hoy, si agradé al Señor, si he ofendido a Dios, va a causar compulsión y lágrimas, pero a la misma vez pidiendo al Señor que lo ayude a uno a caminar rectamente. Yo creo que en Pablo pasó esos 3 días meditando porque fue, hermano, fue algo extraordinario sí, que le tuvo. meditó, como dice el hermano Antonio, el hombre, y aquí va un punto, quedó ciego. Sí. Sería que Pablo pensó, cuidado si me voy a quedar ciego para siempre. Y ahora, ¿cómo voy a vivir, hermano? Porque aquello no fue una broma. Ciego completamente, 3 días. Yo creo que él tuvo miedo. ¿Mm? Él tuvo miedo y desespero. Pero pues sabía que era algo poderoso lo que estaba, yo creo que él tuvo miedo y desespero en esos momentos, ¿verdad? Pero él, dentro de eso, él sabía, ahí reconoció el poder del Dios que él decía que él amaba, ¿verdad? Que él decía que él seguía. Entonces Dios le mostró pues su poder. Y yo pienso que también pues rogaría a Dios para que le devolviera la vista y tal vez haría sus promesas de seguirlo, ¿verdad? Ahora, de otra manera, pues, como debería ser. Ok, vamos a leer el verso 11. Vamos a ver lo que dice el verso 11. Hay que leer. Hermana Beatriz. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora.
Él ora. He aquí el que Ora. Ora. estaba orando. Sería que, Ujú. como dice el hermano Antonio, estaría asustado el hombre porque él diría, Dios mío, pero ya sé que Jesucristo es el Señor y los daños que he estado haciendo. ¿Será que me va a dejar ciego? Estaría asustado. Aquel hombre, sin embargo, noten cómo él comenzó a orar. Ya el hombre no está con los preceptos de los fariseos, que amaban orar en público en la sinagoga para ser visto por la gente y todas aquellas largas oraciones en público. No, no. Ahora el hombre está allí en silencio, orando delante del Señor, reconociendo su situación. Y más adelante nosotros vamos a ver un detalle que se relaciona bastante con esto, porque vamos a encontrar un poquito más adelante qué fue lo que Ananías fue a hacer cuando lo visitó. Ahora, hasta llegar allí, hay algo, hermanos. Vamos a ver. Pablo comenzó desde ese momento esa relación con Dios a través de la oración. Recuérdense, ¿qué tenía Pablo? Él pensaba que tenía una relación con Dios, pero era una religión, era una relación religiosa. Ahora Pablo tiene esa relación personal con Dios. Y a través de qué? ¿A través de qué? A través de la oración. Ya el hombre comienza a través de la oración. Ahora, hay algo que me interesa escucharlo, aunque sean algunas opiniones cortitas y sencillas. Sin emitir conceptos. Yo no quiero que usted me defina la oración. No. ¿Cómo practica la oración usted en su vida diaria? Porque aquí estamos viendo algo. Este hombre, ¿qué está haciendo? Recuerden que era un hombre muy enojado. Pablo parecía ser una persona muy explosiva por lo que vemos en cuanto a su manera de comportarse, ese perseguidor así, tan fiero, tan implacable, activo, una persona activa, lo que hacía, entraba en la ciudad de Jerusalén, en la casa de los cristianos y junto con otros lo arrastraba y ahora salió a Damasco a perseguir para traer encadenados. Era una persona, sin embargo, ahora, ¿qué estamos viendo? Esa relación estrecha. Ahora, ¿qué usted puede decir sin emitir conceptos? Yo no quiero que me digan, me defina la oración, porque si no, usted de manera personal, ¿qué piensa como práctica en su vida la oración? Yo voy a comenzar a decir algo. Hermanos, mire, en mi vida la oración tiene un espacio como lo tiene la comida, como lo tiene bañarme, como lo tiene cualquier cosa que para mí es importante. Como lo tiene dormir. Para mí la oración tiene un espacio en mi vida. Así como yo tengo un tiempo especial para dormir y que cuando me voy a dormir, pues yo lo siento, no puedo hacer otra cosa, tengo que dormir y voy a dejar lo que sea porque llegó el tiempo de dormir. En esa parte tengo la oración en mi vida. Vamos a ver, como práctica, ¿qué piensan? O sea, eso es parte fundamental de la vida de un creyente. Pero ese es un concepto. Tu vida de oración, Juan, yo sé que tú tienes tu tiempo especial de oración, que lo comparte. O sea, vamos a ver, quiero. Vamos con hermana Abel primero, que tenía hermana Alzado, y después con hermana Juliana. Bueno, mi manera de pensar, pastor, que cuando uno va a orar con humildad y a pedirle al Señor su voluntad, está enfrente del trono de gloria, que es el Señor. Eso es lo que yo pienso, pastor, en el trono de gloria. Pero su práctica, hermana, diaria de la oración y cómo, dónde usted tiene la oración en su vida, ese espacio en su vida
que es para orar. Sí, el alimento espiritual es en la mañana especialmente, y yo me arrodillo todas las mañanas. Le doy gracias al Señor que todo sea en su voluntad y en sus fuerzas, y en la noche le doy gracias por el día que me ha dado. Amén. Eso no falta, hermana, ningún día, ¿verdad? No. Es que, hermano, el creyente tiene que llevar una vida práctica de oración. La oración debe ocupar un espacio que eso no lo debe ocupar nada. Estaba leyendo, ahora no recuerdo el nombre, pero es un libro que estaba leyendo se llama El Pastor Renovado, un libro escrito en el siglo XVII, en 1656, Richard Baxter. Y él estaba citando a alguien, una persona estaba orando, y eso fue en Inglaterra. Y llegó la reina de Inglaterra a la casa de él, y lo llaman, van y le tocan en el lugar de oración, y le dicen, no recuerdo el nombre ahora del personaje, pero le dicen que salga, que la reina lo está buscando, la reina quiere, imagínense, la reina de Inglaterra visitando a alguien, y él le dijo, dígale a la reina que estoy hablando con el rey del universo, que ahora no la puedo atender. Eso parece ser solo una anécdota, hermano, pero un hecho real de un siervo de Dios, un hombre de una vida, de una comunión con Dios. Los demás. Hermana Rubiela, y después seguimos con la hermana Bielka. Para mí la oración es básicamente fundamental sobre todas las cosas. Si yo no lo hago, yo me siento que no, como vacía, que me falta algo. Así como yo necesito desayunar, yo despierto. El Señor a veces me despierta y digo, yo no pienso en irme a hacer otra cosa, sino si yo no oro primero, yo no soy capaz de hacer otra cosa, porque me falta tener ese espacio para el Señor. Y aunque haya que hacer y salir corriendo, yo me despierto más temprano y digo, no, primero el Señor. Y si yo no me alimento y si yo no oro, yo no soy capaz de hacer nada en el día, no me siento incómoda, me siento vacía. Amén. Hermana Bielka. La oración yo pienso que debe ser un estilo de vida. No necesariamente tiene que haber una situación para orar. El hecho de uno ver el nuevo día ya es un motivo para dar gracias. Quizás no tengo el momento para tirarme de rodillas o apartarme sola con el Señor, pero en el vehículo, en la tienda, donde quiera que estemos, debemos estar conectados con el Señor. Particularmente cuando a mí me dice alguien, Bielka, te quiero preguntar algo, inmediatamente en mi mente, aunque el otro no lo sepa, yo, Señor, dame sabiduría, porque si tú no me das sabiduría, yo no puedo responder a lo que me van a preguntar. Y muchas veces le digo, podemos orar, porque yo realmente no tengo la respuesta. Entonces, para mí la oración es vital. Y algo que yo puedo ver es cuando un creyente no ora, se nota. En su caminar, en su testimonio. Igualmente cuando el cristiano ora, o sea, hay una diferencia. Eso es obvio. Esa es mi opinión. Bueno, Betsy. Bueno, mi rutina es cuando me levanto en la mañana, pues lo primero que hago es arrodillarme y orarle a mi Dios. Luego, durante el día siempre estoy pensando. Si estoy trabajando, estoy, ay Dios mío, ayúdame con esto, que yo tenga la fuerza para hacer esto. Siempre, constantemente estoy orando, bueno, hablando. Yo lo considero como hablar con Dios, ¿no? Que es lo mismo que orar. Sí. Y cuando no estoy, siempre lo tengo ahí en el pensamiento, todo lo que hago. Y también
le canto mucho, también canto mucho música cristiana, aunque no la verbalizo, así que la oiga la gente, estoy en mi mente, estoy cantando. Entonces yo, o sea, conectada con Dios en todo momento. De verdad, no, pero y en las mañanas, antes de yo comenzar a pedirle mis deseos en oración a mi Dios, lo que es gracias que le doy, eso, yo me derramo en darle las gracias a mi Dios por todo lo que Él hace, ¿verdad? Porque yo siento que Él hace muchas cosas en mi vida, entonces yo siento que Él está conmigo siempre y está conmigo siempre, ayudándome en todo. Entonces, pues, lo primero es las gracias a mi Dios por todo. Amén. Y una babuda. Bueno, ahora, Ahora sí, Ok, repita, hermano. yo creo que silencié mal. Sí. Lo que está diciendo es que a mí se me hace difícil tener, yo quisiera tener una rutina para orar y no puedo, porque tengo días diferentes. Hay días que tengo que viajar a Miami, otros no. Los sábados, los domingos diferentes. Entonces, lo que busqué y me ha estado funcionando bien en los últimos meses. Esto es bastante reciente, unos 6, 7 meses. Pues tengo opciones. Tengo esto es un día ideal, esto. Y entonces, si cuando me toca orar, sucede otra cosa que es una prioridad urgente, ¿no? Pues está bien, ya yo sé que este huequito no lo llené, pero tengo las otras alternativas. Entonces yo sí le contesto a la reina de Inglaterra, pero es porque sé que ya tengo cómo reponerlo. Entonces, miren, hermano, ¿cuál es el asunto vital acá? Que nosotros tengamos un tiempo especial de calidad con Dios. Por ejemplo, Carmen y yo, mayormente en la semana, en la mañana, tenemos nuestro tiempo de oración. A veces a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, un tiempo especial de oración. Yo puedo orar durante el día y lo más seguro que todos los días voy a orar con alguien, pero aparte de eso, ese tiempo de calidad con Dios. Y también otra cosa, yo tengo, como me la paso siempre preparando temas, por ejemplo, esta tarde fue que yo preparé este bosquejo que estoy compartiendo ahora, pero yo siempre oro antes y le digo, Señor, que yo enseñe algo que sea edificante, que lleve una bendición a tu pueblo, ¿verdad? Porque yo solo soy un vocero, entiendo que lo que debo hacer es comunicar lo que Dios quiere, pero yo tengo que orar para poder hacer eso. Pero, por ejemplo, hay días que Carmen y yo no podemos orar en la mañana por eso mismo, porque ciertas cosas que tengo que cumplir no me permiten y oramos en la tarde. Y a veces, por ejemplo, los domingos, nosotros nos levantamos todos los domingos a las 6:20 de la mañana y tenemos 2 cultos, como ustedes saben, y nuestro tiempo de oración los domingos es como a las 5 de la tarde. Y a esa hora ya hemos descansado, hemos tomado una siestecita el domingo en la tarde, que es el único día que lo puedo hacer. Y luego de esto, pues tenemos nuestro tiempo de oración, pero es un tiempo de calidad. Es la parte que quiero en sí motivarles, que el tiempo de oración sea un tiempo de calidad, que usted y yo no estemos bostezando, mientras estemos orando. Ay, qué sueño, ay, qué cansancio. Así no se debe orar. Hay que sacar un tiempo que sea de calidad, cualquiera que sea. No tiene que ser un horario fijo todos los días, puede ser variado, pero que sea un tiempo de calidad con Dios. Y esto, les digo esto, hermano, porque esta es la primera vez que Saulo oró en su vida. Porque es la primera vez
que él le está hablando a Dios consciente de quién es Dios. Él había hecho muchísimas oraciones religiosas conforme a los fariseos, pero esta es la primera vez que él sabe que le está orando a Cristo y que ese Cristo que él ha perseguido es el Mesías, es el Hijo de Dios y que él está clamando. Así que es importante esto en la vida de un cristiano. Ahora, ¿cómo estaba Pablo físicamente esos 3 días? ¿Cómo estuvo? Ya lo dijimos, estaba ciego. El hombre no podía ver. Pero estando ciego es cuando él tiene su primera visión. Vamos a ver el verso 12. Verso 12. ¿Alguien que lea? Un ciego viendo. Verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Oh, ¿por qué estaba orando Pablo? Para recobrar la vista. Señor, devuélveme la visión, por favor. Y vio en visión. Y Pablo orando vio que en visión, el hombre cómo está, ciego, está ciego, y ve en visión a alguien que se llama Ananías, miren bien esto, que va y ora por él y le pone las manos encima para que recobre la vista. Así que Pablo tuvo una visión. ¿Qué usted piensa que es una visión? Vamos a ver. No tiene que darme una explicación teológica. Lo que usted piensa. ¿Qué piensa que es una visión? Imaginarse. 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 Imaginarse que está viendo. Pero ya entonces lo está fabricando en la mente. Si se está imaginando que está viendo, Okay. está fabricando en su mente. Ya ahí no sería un mensaje de Dios. Vamos a ver. Hermana Magnolia. Una visión es una revelación de Dios, ya sea por medio de sueños, ya sea por una visión, es un mensaje de Dios que lo acaba de decir, pastor. Amén. Miren, creo que no hay nadie más. Ok, miren hermanos, el diccionario Vine señala que la palabra visión viene del griego jorama, aquello que es visto. Denota un espectáculo, es decir, algo que se está manifestando, pero también una aparición de algo que no es, ahí no participa la imaginación. Si cuando participa la imaginación ya se pierde lo que es la revelación de Dios. Por eso una persona no puede planificar lo que Dios va a hacer. Pero vamos a decir, la visión aparece en su mente, ¿no? En la mente de la persona, porque él estaba ciego. Ajá, ¿verdad? Exacto. Y él está ciego y él está viendo. Porque él está viendo. Pero viendo en su mente. En su mente, no con sus ojos. Está visualizando. Está visualizando. O sea, es como cuando una persona está dormido, se sueña y puede describir todo lo que vio, todo lo que escuchó, y incluso en los sueños nosotros conversamos con alguien. La visión, en este caso, no fue dormido. Él estaba totalmente despierto y él pudo ver cómo entró esta persona llamado Ananías. ¿Cómo él recibió todo esto en la visión? El nombre lo recibió. El nombre y todo. Que vino, le puso las manos para que él recibiera la vista. Noten que Pablo estaba orando. Y aquí vemos. Y Dios le resolvió. De una vez Dios le resolvió. Bueno, no de una vez, porque recuérdense que él duró 3 días. 3 días. Y Sí. en esos 3 días, Pablo, ¿qué pensaría? ¿Me va a dejar ciego Dios? Pablo diría, me lo merezco. Mira lo que yo hice.
cómo andaba persiguiendo a Jesús, cuando él es el Mesías, cuando todo aquello estaría allí agolpado. Él tiene que estar preocupado que siendo ciego, todo lo que él perseguía, o sea, tenía enemigos. Tenía Eso era enemigos. una desventaja para él, estar ciego. Sí, Yo pienso que Dios lo ayudó pronto porque no lo dejó meses allí ciego, ¿me entiendes? Para mí 3 días le resolvió. bueno, sí, hermana Betsy, es que a nosotros se nos hace fácil porque es que vamos al final siempre de la historia. Pero cuando Pablo quedó ciego, él no sabía que iba a durar 3 días. Si Pablo va a durar 3 días, él dice, no, son 3 días, lo aguanto y ya, pero él no sabía. Él no sabía y ya lleva horas ciego, y ya lleva 1 día, y lleva 2 días, y ciego, entonces ya eso es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa diferente. Vamos a ver, vamos a analizar en los minutos que nos quedan, vamos a analizar algo. Hay algunas personas que dicen que el Señor se le manifestó. Esto es muy común. Y en estos tiempos más. En los tiempos primarios, Juan y mío, en el Señor, abundaban, no tantísimo, pero sí había. Pero hoy eso está, la verdad que parece una epidemia. Entonces, hay personas que dicen que el Señor se le manifestó hablándoles al Señor, oyendo la voz de Dios o poniéndole una visión. Analizando esto cuidadosamente y sin ligereza, escuchen bien porque es importante tomar en cuenta estos detalles. Analizando esto que acabo de decir, esta gente que están diciendo esto, ¿qué piensa usted acerca de esto? De estas personas que andan diciéndole que Dios le habló o que Dios me mostró. Dios le mostró, que tuvieron una visión. ¿Qué piensan? Vamos a ver algunas opiniones, aunque sean cortitas, acerca. ¿Qué piensan? ¿De lo que le pasó a él No. en general? En estos tiempos hay personas que pueden salir por ahí y decir, Dios me habló, Dios me dio una visión. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Yo pienso que si Dios me da una visión es para que haga algo y yo voy y lo hago. No dedico tiempo a estar publicándolo ni anunciándolo. Entonces, a lo mejor estoy prejuiciado, pero los que mientras más hablan de que Dios le hizo ver algo, menos credibilidad tienen. ¿Sí? ¿Hay alguien más que quiera opinar acerca de esto? Se ve y es muy abundante. Más Julieta. Cuando la gente dice, vea, el Señor me dijo, me mandó a decirle que le dijera, yo eso me suena como adivinación porque yo digo, para eso tengo la palabra y el Señor me lo va a revelar en la palabra. O sea, el Señor se va a manifestar, no que el Señor te dijo que vea que va a pasar esto, que te va a pasar esto o aquello. Yo no creo, me parece que eso ya es... yo no pierdo el tiempo en prestar atención porque digo, si el Señor se revela en la Biblia, ¿por qué me va a mandar a decir con usted algo que el Señor ya me lo puede decir a mí? Dios me lo va a decir a mí, no a otra persona. No a otra persona para que me ponga ahí a perseguirla y detrás de ella a meter terror, porque regularmente mucho eso es como intimidando a la otra persona. El Señor me dijo haga, o se entera de algo de uno y empieza a decir, el Señor me dijo que usted deje de hacer esto. No, el Señor me lo dice en la palabra, si estoy haciendo mal, estoy pecando o estoy haciendo cualquier otra cosa, el Señor me va a redarguir y me va a enseñar. Eso es lo que yo pienso. Amén. Una pregunta dentro de eso. ¿Puede Dios hablar o visión a alguien hoy en día? Por supuesto que sí. Lo último que digo, ¿puede Dios? ¿Puede Dios hablar o puede Dios hablar hoy en día a sus hijos? Por supuesto. Es que lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento está vigente, todo lo que vemos ahora. Ahí está. Ahora, El extremo. ¿cuál es el punto básico? Que todo lo que una gente dice por ahí, yo vi en visión, Dios me dijo. Hay un montón de gente hablando tonterías y con una falta de respeto hacia Dios y una falta de temor a Dios. Y para traer división. Problemas. Y yo lo más promoviendo lo que usted dijo de religión. El problema es que hoy en día
la religión se ha vuelto un negocio muy lucrativo. Ujú. Y la gente a veces habla porque tienen otra agenda en mente de Manipular. sí, manipular de todo menos servir a Dios. Sí, porque hermanos, ¿qué pasaría si ahora de repente yo le digo, hermano, acabo de tener una revelación de Dios, usted va a querer hacerme caso? ¿Mm? Entonces, pensemos que hayan 100 personas reunidas en un lugar y que alguien diga, he recibido una revelación de Dios, tal vez hay 25 que dicen, pues, pero hay 75 que probablemente van a aceptarlo. Y quien lo está comunicando tiene un plan. Es el plan de querer manipular de alguna manera y canalizar eso por un punto, porque si lo que se busca es la gloria de Dios, es una cosa, pero normalmente y lo que pasa en estos tiempos es lo que se busca es otra cosa. Sí, sí. La Se gloria de busca ellos la mismos. gloria del hombre y poder crear una imagen que impacte la gente y a veces incluso se dice, esto es para gloria de Dios, pero es una falsa humildad. Se esconde detrás de una humildad que no es sincera, que es falsa. El hombre está buscando su propia gloria. Ahora, miren esto, y con este punto vamos a concluir. Cuando la manifestación de Dios envuelve dos o más personas, el Señor se les revelará a todos y cada uno de manera individual. No es verdad que Dios me va a decir a mí, por ejemplo, este grupo que está acá, somos 4, que Dios me va a decir a mí, el Señor me reveló que ustedes tienen que hacer esto y esto. O sea, no. Ese no es el principio bíblico que nosotros encontramos. Ahora, si Dios se quiere revelar a un grupo, Dios se le va a revelar a cada uno, no a uno solo. A cada uno Dios se le va a revelar. Vamos a ver el ejemplo de esta lectura. Vamos a volver a leer los versículos del 10 hasta el 12. Vamos a ver. Vamos a leerlo otra vez, 10 hasta el 12. Hermana Mireya. Buenas noches. Pastor, yo tengo una duda entonces. Si Dios se le puede revelar a uno por medio de los sueños, porque entonces hay veces que uno ora y le pide a Dios, Señor, revélame, supongamos, algo por medio de un sueño que yo pueda entenderlo. Entonces, no es la manera correcta de pedirle a Dios. No, hermana Mireya. Nunca le podemos decir al Señor cómo Él quiere revelarnos algo. No es correcto, porque yo estoy condicionando a Dios. Yo le estoy diciendo a Dios, Señor, tú tienes que decirme esto de la manera que yo quiero. Y Dios no se va a revelar a nosotros como nosotros queremos. Él se va a revelar. Lo que es igual que decirle, Señor, manda un ángel. No puedo decirle eso a Dios. Yo debo de orarle, Señor. Yo necesito que de alguna manera tú me hagas entender esto. Y Dios lo va a hacer entender. Puede ser a través de un consejo de alguien. Puede ser a través de la predicación. Puede ser que Dios nos ponga un sueño, porque no estoy negando que Dios no pueda hablarnos a través de un sueño. A mí me ha hablado Dios a través de sueños, pero puedo decirle que en más de 40 años he visto como 5 sueños nada más. O sea que no son cosas que están pasando toda la semana, ni cada vez que yo quiero a entender algo de Dios, el Señor me lo revela en sueños. Pero nunca debemos decirle al Señor, Señor, háblame a través de un sueño. Nunca. Las personas que recibieron sueños en la Biblia nunca lo pidieron. Fue Dios que quiso tratar con ellos a través de los sueños, como el caso de José, el esposo de María. El Espíritu Santo le habló a José en sueño, pero José no le dijo
a Dios, Señor, yo quiero saber esto, háblame. No. Así que a José también, el hijo de Jacob, José, el hijo de Jacob, recibió sueños, pero no fue que lo pidió. Fueron revelaciones de Dios. Así que no, hermana Mireya, no podemos decirle al Señor, Señor, háblame a través de un sueño. Sí, Señor, yo necesito conocer esto. Enséñamelo de la manera que tú quieras. Y Dios va a usar el medio que Él considera mejor para tratar con nosotros. Pero creo que va a leer también, hermana Mireya. Sí, entendí, pastor. Gracias. Verso 10 hasta el 12. No se escucha, hermana Mireya. ¿Una Mireya? Bueno, alguien que le ayude a la hermana Mireya, entonces. Sí, vamos con la hermana Beatriz, que tiene la mano alzada. Ya. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vamos a ver, observe bien el pasaje porque le voy a hacer una pregunta de esto, de lo que acabamos de leer. Vamos a ver, ¿a cuál de los dos el Señor le dio la visión primero? ¿A Ananías o a Saulo? Vean bien el pasaje. Yo creo que a Saulo. ¿Ah? No. A Saulo. A Saulo. A Saulo. ¿Están de acuerdo, Saulo o Ananías? ¿Cuál de los dos? A Saulo. A Saulo, hermano, está claro, ¿eh? Cuando el Señor le dio la visión a Ananías, ¿qué le dijo? Ve a casa de... Que alguien había visto en visión. Ven, o sea, que lo había visto Saulo, a él en visión. A Ananías lo había visto en visión. Exacto, Saulo recibió la visión primero. Ahora, ¿por qué usted piensa que fue Saulo el primero en recibir? Esto es solo una opinión, ¿verdad? Porque no. ¿Qué piensa? Yo pienso porque Saulo estaba orando desesperadamente. Estaba orando desesperadamente. Estaba orando. Por la situación que estaba viviendo. Así que Saulo estaba orándole al Señor, pidiéndole que tuviera misericordia de él. Ahora, no sabemos cuándo fue que Saulo tuvo la visión. No sabemos si fue el primer día, si fue el segundo día o fue el tercer día. El pasaje, yo no encontré la forma de descubrir esto viendo el pasaje. Así que no sabemos cuándo fue que el hombre tuvo la visión. Pensemos que la tuvo el primer día. Esto fue una prueba fuerte. ¿Por qué? Porque él vio en visión a un varón llamado Ananías que entraba, le ponía las manos para que él recibiera la vista. Si fue el primer día, ya eran 3 días, el hombre no llegaba. Pienso que fue el último día. ¿Qué pasó? Es difícil. Es difícil es difícil sí, poder. pero pienso que el último. Pienso. Bueno, entonces, sin embargo, hermanos, aquí está el asunto. Ananías, ¿cuál día fue que el Señor le dio la visión? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Qué piensan? No lo dice aquí, ¿verdad? Lo que pensemos nosotros. Bueno, de manera implícita, aparece aquí, explícitamente no aparece.
El tercer día, ¿verdad? Porque viene después, que dice lo de después del día. Y recuérdense una cosa, que ¿qué le dice el Señor en el verso 11 a Ananías? Levántate y ve a la calle en visión. Y ustedes saben que Ananías entra en diálogo con el Señor. Señor, pero este hombre, mira lo que ha hecho, será. Sí, le dice el Señor, ve Ananías, porque es un instrumento escogido mío. Pero noten que Ananías inmediatamente recibe la visión, de una vez va a obedecer, lo que quiere decir que Ananías sí la tuvo en el tercer día. Saulo no sabemos. Ahora, ¿cuál de los dos fue primero en la visión? Saulo. Pero, ¿qué vemos acá? ¿Qué estamos viendo acá? Que si Dios tiene un trato con más de una persona y Dios le va a revelar algo a uno, se lo tiene que revelar al otro, hermano. Y esto es un principio, miren, cuando alguien le diga por ahí, mire, el Señor me reveló esto y esto, usted dice, pero bueno, déjame esperar que Él me lo revele. Esa es la forma correcta. Quizás alguien, yo recuerdo, y esto Juan y yo lo llegamos a ver, de personas en necesidad que iban donde alguien y le decía, mire, el Señor te mandó a decir que me regale esto. Y también ocurrió decir que cambió de opinión. Y creo que hubo alguien, Juan, de un chiste que dijo, el Señor me dijo que no te lo dé. Sí, cruzando el puente Duarte. Ese fue un chiste, fue una realidad. Una realidad. Eso que Dios le está hablando. Y viene cruzando el puente Duarte en la capital. Cuando ve un hermano cruzando el puente, él iba para Ciudad Nueva, o sea, allí en la capital, la parte céntrica. Y cuando comienza a ver el hermano así, se llena supuestamente del espíritu. Ay, santo, santo, santo. Hermano, yo siento de Dios que usted tiene la peseta de mi pasaje, la cola y mi pasaje de bolsillo. El hermano se queda mirándolo así y dice, ay, santo, santo, santo. Hermano, quiero decirle, pero yo no tengo. Es que, hermanos, recuerden siempre esto. Mire, si Dios le reveló a una persona algo para que usted lo haga, Dios tiene que revelárselo a usted. A usted. Ahora, si lo que la persona le está diciendo ya es algo que usted está sintiendo en su corazón hace días, entonces ya no queda duda, ¿verdad? Que no se trate de algo que usted haya dicho en público y que venga otro y diga, no, el Señor me ha dicho esto, pero algo que usted tiene en su corazón y de repente una persona le diga lo mismo, usted tiene que entender que se trata de algo que Dios quiere que hagamos, sin ninguna duda, ¿eh? Pero recuerden, Dios le dice en visión a Saulo, viene un varón llamado Ananías. ¿Y qué Dios le dijo a Ananías? Ve y búscate un hombre que se llama Saulo de Tarso. Noten esto, ¿eh? A Saulo le dice, viene un hombre llamado Ananías y ora por ti. Y Ananías, Dios le dice, ve y busca en tal lugar a un hombre llamado Saulo de Tarso, con nombre, con dirección, ve a la calle de la derecha y busca ahí a alguien. Esto refleja, hermano, y de esto aprendemos que el mensaje de Dios es preciso, que no existe en Dios ninguna variación, que no hay una imprecisión. No necesitamos hacerle ajuste para ayudar a Dios a que cumpla algo. Y cuando Dios hace algo, los resultados son evidentes. Porque la pregunta es, ¿sabía Saulo cuando ese hombre entró que dijo, yo soy Ananías? Estaba seguro que lo que ese hombre iba a hacer era la voluntad de Dios. Pero ya Dios se lo había dicho. Estaba seguro Ananías de lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque llegó a la dirección exacta. ¿Quién sabía que este hombre estaba allí? Lo metieron ciego en esa casa. Y los cristianos no sabían que Saulo estaba en la ciudad. Ellos sí sabían que él iba para allá, porque ya se había regado la noticia. Pero ¿dónde estaba? No lo sabían. Así que
Dios, cuando hace algo, es exacto, es preciso. Y concluyo con esto, hermanos. Un día estábamos un poquito sin sueño, mi esposa y yo. Y recuerdo que puse un canal de televisión cristiano. Y estaba predicando a alguien de República Dominicana. Y al final de la predicación comenzó a decir cosas y dice, el Espíritu Santo me ha revelado que aquí hay alguien que se llama María Rosa o Rosa María. Ya cuando dijo esto, que rectificó, yo dije dentro de mí, oye, ¿qué Espíritu Santo que no sabe exactamente si se llama María Rosa o Rosa María? Porque ¿cómo el Espíritu Santo no va a saber mi nombre completo? Hermanos, la gente O el de Señor, verdad, o el Señor dijo que hay una persona que tiene problemas en el estómago. y todo el mundo con problemas en el estómago. Hay tanta cosa en esto. Hermanos, la obra de Dios es perfecta. Y cuando Dios revela algo, es algo que deja convicción a la persona. Aquí no estamos diciendo que Dios no pueda revelar, estamos diciendo que hay mucho relajo por ahí de cosas que Dios no lo está diciendo. Y que hay que ser cuidadoso con esto. Sí, yo quería dar un pequeño testimonio. Cuando yo estaba embarazada de Gabriel, yo no tenía ni nombre, no había pensado en nombre para mi hijo ni nada. Y tuve un sueño que me decía, no sé si era Dios, pues me imagino que era Dios, ¿no? Tienes que ponerle Gabriel, nombre. Y yo ni siquiera sabía si era hombre o mujer, el bebé. Bueno, y me fui para mi país a visitar allá y me dice una vecina de mi mamá, oye, ese es un niño, tienes que ponerle Gabriel. Y otra persona, además de eso, me dijo el sueño, y después 2 personas me hablaron que tenía que ponerle Gabriel. Ese es el nombre. Eso me impactó a mí porque imagínense, ese era el nombre que quería mi Dios para él. Yo nunca pensé en ese nombre, pero bueno. Son experiencias que se viven, ¿verdad? Bueno, pues la próxima semana vamos a continuar viendo lo que pasó con Saulo. Ahora vamos a ver otra etapa, lo que sigue a partir de este momento. Así que vamos a dejarlo hasta aquí por hoy.